Amigos de Código Magenta, pues debutando el año, ahora sí en persona, no echando el palomazo que nos echamos la semana pasada, obligados por las circunstancias, nos estaban atropellando tanta información de arranque de año, el Venezuela, Colombia, Cuba, México, Groenlandia. Y pues bueno, llegamos a este día, Antonio, ya para regularizar, normalizar la sana normalidad, que es bastante anormal, dado que estamos hoy exactamente horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuviera esa curiosa, por decirlo menos, o esa dramática, por decirlo más, llamada telefónica con el presidente Donald Trump, de donde ya platicaremos ahorita todos los detalles, pero creo que de lo que más surgió y que de lo que menos se ha hablado es de que ya hay una exigencia de parte de Washington de poner sobre la mesa nombres, apellidos y entregas pactadas claramente de políticos mexicanos. No decimos de qué filiación política sean, puede ser morenistas, prianistas, lo que sea, pero ya el gobierno americano se cansó de estar esperando y creo que una parte importante de la desesperación y de lo que generó que esa llamada telefónica, como admitió la propia presidenta Claudia Sheinbaum, durara 15 minutos, que repito, hay quienes dicen que no llegó ni a los 10, pero dejémoslo en 15 minutos, tantos temas en la mesa para que concluyéramos en uno. Si queremos seguir adelante, tenemos que ver resultados que al día de hoy no los hemos visto. ¿Qué opinas de esto, Antonio? Lo primero, feliz año a ti, al equipo, a todos los que nos ven, nos siguen. Y segundo, esperemos que al final del día, feliz mundo nuevo, porque no solamente hemos empezado un año, hemos terminado la primera entrega del cuarto de siglo del siglo XXI y ciertamente somos una generación que ha tenido la suerte de vivir elementos que otros necesitaron varios siglos. Lo que empezó con lo que iba a ser el apagón por el cambio de siglo, El apagón digital, ha terminado por la revolución tecnológica, el 9/11, el terrorismo, la reimplantación de la violencia y finalmente, para terminar eso, el arrinconamiento de la dialéctica, de los cursos, de todo aquello con lo que nos hicieron. Por lo tanto, los que nos hacen el favor de seguirnos tienen derecho a exigirnos que no solamente tengamos, gracias a ti, las novedades y las primicias que tenemos, sino además la capacidad de ordenar lo que significa lo que pasa. Y en ese sentido, el 3 de enero pasó de nuevo algo que tiene para mí la misma trascendencia que tuvo el 1 de septiembre de 1939, que es aproximadamente cuando los alemanes de Adolf Hitler decidieron que Polonia era suya. Y luego, a partir de ahí, llegaron todas las reacciones en cadenas que nos han acompañado hasta Donald Trump. Donald Trump es de verdad el salto cualitativo. Entonces no tiene ningún sentido seguir este año como el año pasado. ¿Por qué? Porque nada de lo que está pasando este año permite pensar, ya no que volverán esos días, sino que la cadencia de los asuntos va a ser como fue antes. En ese sentido, pues adiós a todos aquellos que soñaban con que el mundo se había detenido en la lucha entre la derecha, la izquierda, los capitales. No. Cambia el chip, ya no existe ese mundo. Y la polarización viene bien porque le permite a los gobernantes hacer lo que quieran y no tener que dar cuentas. Y hemos llegado a un punto en el que ¿le saldrá bien a Donald Trump invadir un país sin invasores? ¿Quién le garantiza que en este momento Diosdado Cabello, por hablar de alguien, no esté preparando lo que allí denominan colectivos armados para, por ejemplo, iniciar la caza selectiva de norteamericanos? Es comprensible que Trump no quiera llegar este año, tener soldados norteamericanos en ningún lugar. No solamente porque él es el presidente de la paz, sino porque él sabe muy bien que si gana las elecciones de noviembre, podrá quemar Roma con el aplauso unánime de su pueblo.
Pero si las pierde, entonces va a tener que pasar a ser del provocador al provocativo, de pedir cuentas a que se las pidan. Y en ese sentido, todo está por ver. Tendrá éxito, fue una maravillosa operación, sobre todo lo que más me impresionó es ya la implementación de las nuevas armas. Claro. Esas armas sónicas que no te atraviesan pero que te revientan, que no te agujerean. Lo de Venezuela. Sí, pero te revientan. Y la propia operación militar, naturalmente con la colaboración de dentro, que le permitieron saber dónde, a qué hora estaría exactamente en pijama el presidente ilegal Maduro y su esposa con las zapatillas puestas, que es como lo agarraron. A partir de ahí, este experimento que solo el Imperio Romano había hecho de me llevo al que hay, pongo uno de la misma familia, le empiezo a pedir cuentas y lo único que es cierto es que hacia donde levantes los ojos estarán las legiones del imperio, es nuevo. Si sale, qué bueno que aprendieron la lección de Irak, qué bueno que aprendieron la lección de Vietnam, qué bueno que se han cansado de ir a guerras que hacía rica a la industria, pero que las perdían todas y además perdían la moral. En ese sentido, en el caso mexicano, en el que más importa, ahora y aquí no hay que volver a preguntar si vendrán, ya han llegado, ya están aquí. Estás hablando de México. Sí, claro, en el caso de México, ya. O sea, ya no cabe más si la chingada... 15 llamadas fueron suficientes para que se entendiera que, por favor, dinos que quieres nuestra cooperación. En la llamada 15 se insistió de parte de este lado, de parte de la presidenta Sheinbaum, no la queremos. Perfecto, lo entendemos que no la quieras, no quise que nosotros no la vayamos a aplicar, ¿cierto o no? Sí, el canciller Dollfuss en Austria tenía también esa posición con Adolf Hitler antes del Anschluss. Hitler le ofreció varias veces la cooperación de Alemania para defender la personalidad de Austria. Lo que pasa es que al ciudadano Donald Trump, hoy aspirante a gobernante mundial, el calendario ya no le da. Claro que no. Quiero Es el decir, punto. eso es. Segundo. Y están los escalones de Colombia, México, Groenlandia, Cuba, para poder articular lo que va a ser su estadía de él o de quien él decida. Pero sobre todo porque es muy importante la tensión en la que vivimos. Mire usted, le fue mal, le fue bien, créame, no tiene ninguna importancia. Consideró que su gabinete de crisis es Monreal y Adán Augusto, pues efectivamente México tiene un gran problema. Para empezar, porque donde reside el poder legal, el poder democrático, tiene una enorme confusión entre los de ella y los demás. Tercero, esa lista tiene nombres y apellidos, no hay que ser tampoco un genio para averiguar. ¿Vamos a entregar a Rocha o no? ¿Vamos a entregar a Adán Augusto o no? ¿Está o no está en la lista Andy? Y todo eso hay que mirar, pero no hay que mirar con temor al cumplimiento irreverente del commitment de lealtad sin límite a la figura del creador de la 4T. Es ¿qué hacemos? O sea, ¿de verdad qué hacemos? Y segundo, este país se ha quedado sin clase política. No hay política en la oposición. El gobierno, observen ustedes, díganos, señora presidenta, mañana si usted está cómoda con su gobierno, si usted se siente bien gobernada. Y en cuanto al partido Morena, pues ha dejado de existir. Totalmente. ¿Qué quiere decir que en esa reunión del alto mando? Porque al final no hay que engañarse, ¿eh? Aquí la clave no está en si pierden una gobernatura o no la pierden, no. Tienen todo el poder. Son los responsables máximos de lo que tenemos. No se puede encima ahora cometer el error de porque pierdan Tlaxcala, y con todo respeto, y Zacatecas, pues resulta que ya el poder está compartido. No, el poder no está compartido. Y desde ese punto de vista hay que mirar al otro lado.
Donald Trump declaró ayer tarde que el Temen no es importante. Está mintiendo y sabe que no es verdad. Absolutamente, Y sabe que no es cierto. claro. Sabe que la máquina de generar el 30% del Producto Interior Bruto del mundo es lo que le va a permitir, ojo, es muy importante ver lo que está haciendo, sobre todo por las consecuencias. Uno le podrá gustar, no gustar, estar de acuerdo, sin sueños de juventud, ¿eh? Porque ahora mismo hay que entender que lo que el mundo ha perdido es la capacidad de recuperar lo que fue un sueño imposible y normalmente mal administrado, que es el paseo entre la derecha y la izquierda. Los pueblos hoy lo que quieren es eficiencia, quieren buen gobierno, Y en bienestar. quieren que alguien conteste por lo que ellos dieron el voto. Por eso yo siempre he sostenido, y lo sabes, que no son los monstruos los que han puesto en peligro a la democracia, es la desaparición de la democracia lo que está dando a parir estos monstruos. Dicho eso, el salto cualitativo se impone. Ya han llegado. Da igual si no usaron un helicóptero que haga ruido frente a los que no hacen ruido. Ya están aquí. A ver, Antonio, nomás para recapitular un poco. Se puso mucha fe en esa llamada entre Palacio Nacional y la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque días antes se había dado una llamada también entre el presidente de Colombia, Petro, y el presidente Donald Trump. Una llamada que, dicho sea de paso, fue, pues, por decirlo menos, exitosa. Porque después de que los días anteriores a esa llamada entre Petro y Trump, ellos se habían dado hasta con la cubeta, en redes sociales, en declaraciones a medios, etcétera, pues resultó que Trump celebró la llamada, celebró el espíritu de la llamada, y tan lo celebró que dijo, hemos llegado a tales términos que ya lo invité a Washington a que, pues, ya habláramos aquí en corto. Y por supuesto, pues obviamente, ni tarda ni perezosa la presidenta giró instrucciones para que el debilitado a nivel salud y también políticamente hablando, canciller Juan Ramón de la Fuente, pues instruyera una reunión, una telefonazo con Marco Rubio, que fue lo que devino en esta famosa llamada telefónica. Y esta llamada telefónica, pues básicamente tenía del lado de la Casa Blanca dos propósitos muy claros. Uno, tantear las aguas para ver si en corto la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno seguían condenando, como lo hicieron, la operación de Venezuela. Y segundo, si iban o no a obedecer el hecho de bloquear realmente el suministro de energéticos y alimentos a Cuba. Dicho eso, pues bastaron unos cuantos minutos para que la dialéctica de la presidenta Claudia Sheinbaum, de corte ideológico y no pragmático, pues terminara por darle al traste con esta famosa llamada telefónica, que culminó con el hecho de poner sobre la mesa y decir de parte de la Casa Blanca, a ver, no nos andemos por las ramas. Se habla de que no en una ocasión, en varias ocasiones el presidente Trump pronunció la palabra prohibida con F, que no le decimos aquí para que no nos corten la transmisión, pero Que queremos educar bien. queremos educar exactamente. Y terminó por sentirse la animadversión que había respecto a la falta de apoyo del vecino, del socio principal comercial, etcétera, y eso no cuajó. Y terminó mal y terminó con un ultimátum. Queremos resultados. ¿Qué significan, Antonio, esos resultados? ¿Crees tú de verdad que en los próximos días o semanas vamos a comenzar a ver personajes importantes siendo capturados, entregados, que se entreguen ellos mismos al gobierno americano para que pues borrar alguna de esas 25 menciones que hizo Nicolás Maduro en su No, entrega? sí, yo creo que no hay texto en la historia sin contexto. Entonces, primero, Trump tiene
un plan muy concreto en la cabeza, pese a que él es el jefe de la improvisación. Y ese se llama Cuba. Ujú. Entonces aquí tenemos dos elementos fundamentales. Por una parte, el sueño de juventud, de que es posible el triunfo del socialismo activo, como nos enseñó desde el cuartel de Moncada en su asalto el comandante Fidel Castro. 26 de julio del Y sobre todo, claro, 53. fecha histórica. Y que hizo que él pronunciara aquella frase de la historia me absolverá. Bueno, pues estamos en la historia. En este momento, primero, México es compañero societario de los Estados Unidos de América. Sí, eso no lo Es el entendemos. primer proveedor comercial hoy de los Estados Unidos de América Y el principal receptáculo también de lo que ellos producen. y no puede tener la presidencia situaciones de tibieza ideológica, ni militar, ni táctica. Si su siguiente objetivo es Cuba, desde luego Colombia es irrelevante en relación a nuestro papel. Y no solamente por el petróleo, que en este caso, como una buena madre, nos lo quitamos de la boca para dárselo a los demás, porque ese petróleo no es que nos sobre, es que lo necesitamos. Segundo, eso viene dentro de lo que es la comparecencia que fue motivada por el peligro de guerra mundial de este profeta de las letras que vive en la chingada, que fue salir a condenar la entrada de Venezuela. Tercero, ¿y nosotros qué? Mira, no hay que equivocarse, es un mundo nuevo. Y digo con mucho dolor que los primeros días de este año han hecho ver a nuestro país y a quien es responsable de la conducción de nuestro país como pequeños. Es decir, no estamos ni hacia adentro ni hacia afuera, facilitando fórmulas que se correspondan con nuestra condición no solo de socios estratégicos, sino de país de 130 millones de habitantes, 2,5 millones de kilómetros cuadrados y un peso político como el que tenemos. Y todo eso por la confusión. A mí me gustaría mucho oír por la mañana, a la hora del té, por la noche, cuando quiera, una explicación de qué piensa hacer con el país. Claro. Me gustaría mucho saber cuál es su plan. La pregunta es, ¿quién es su staff que le está nutriendo de las situaciones que ocurren? ¿Quién está diciéndole, mira lo que dice tal medio, mira lo que declaró fulano en tal medio, mira cuántas veces el presidente Trump Bueno, Jesús o Rubio Ramírez, ¿no? han dicho, a ver, yo no veo la fotografía para mí de esa llamada telefónica, como yo la veo, es pobrísima. La presidenta con el canciller, ahí lo dejo, con Roberto Velasco, que se ha ido ganando un espacio con los americanos, Tienen respeto por él de verdad. y otro que se ha ganado el respeto, Omar García Harfuch. Harfuch. No estaba el general Trevilla, No, no estaba la secretaria de Gobernación, sí, pero no estaban los personajes otros personajes, y está bien. La pregunta es, ¿esa mesa que vimos es la que define el futuro de la relación México-Estados Unidos? Yo dificulto mucho porque no creo que esos personajes, salvo quizá Roberto, conozcan un poquito la idiosincrasia norteamericana y puedan leer entre ¿de líneas. qué se trata? Exactamente. Querido Ramón, quiero recordarte que el último al punto del año pasado, Ujú, que a muchos efectos es el siglo pasado, ujú. convinimos y llegamos a una conclusión muy clara, que es, no existe gobierno en el país. Claro. No tiene gobierno. Y es un gobierno que debe ayudar, servir para gobernar, pero sobre todo debe ayudarle en primera persona a la presidenta. Ujú. Segundo, oye, vuelvo a repetir, cuando digo han llegado, ¿qué quiero decir? Primero, esto no es un juego del Departamento de Estado y la Casa Blanca diciendo entrégueme a estos. No. Estos son órdenes judiciales, como en el caso de Maduro. Fue una verdadera construcción legal la que hizo. Él no lo necesita, él no necesita las leyes. Y es más, hizo una declaración que me recordó mucho al general Franco, que también se consideraba a sí mismo solo responsable ante Dios y la Generalísimo. historia.
caudillo. Cautillo. Este dijo: solamente soy responsable a mi moral y no tengo ninguna condición legal que me lo impida. Dicho eso, oye, tenemos que cambiar el chip. No podemos seguir adivinando lo que ya es una inundación como si fuera una gotera. El agua ya nos llega por el ombligo. Yo quedo un poquito más alto. ¿Sí? Entonces, si seguimos diciendo si va a llover, cómo si va a llover, no puedo hablar porque me ahogo. Segundo, ¿qué tiene esa lista? Pues esa lista no va a tener. Tercero, qué preocupante es que para definir un momento como este, los que tengan que ir a constituir el eje político del país sean los que sin duda alguna están negociando todo con aquellos, Claro. a cambio de que a ellos no les pase nada. Claro, a ver, recordemos algo, Antonio. Después de la famosa llamada de esa mañana, en la noche, tarde-noche, fueron convocados el jefe de Morena en el Senado, Adán Augusto López, uno de los personajes que están en esa lista. Fue convocado el jefe de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, Sin visa. y fue convocada también Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena, que no Andy, importante, Andy no estuvo convocado. Estaría ocupado. Sí, yo creo que estaba haciendo un poquito de atole champurrado en Palenque. Ocupado. Pero la pregunta es, la versión oficial que nos dieron fue que era una reunión para ultimar detalles de la agenda legislativa. Uy, cuánta urgencia el lunes en la No, y tarde. la ley electoral, porque Por yo... eso es parte de la Sí, agenda legislativa. sí. Pero Quitarle cuánta el urgencia. presupuesto A al ver, INE y... sobran los que deducen o que deducimos que esa reunión pues fue para comunicarles el auténtico tono en el que se dio esa llamada en la mañana y las condiciones que se pusieron sobre la mesa para que existiera ya en un encuentro una siguiente llamada. Mm. Y pues al decirle a los jefes supremos del morenismo, la jefa del partido, jefe de la Cámara de Diputados y el jefe de la Cámara de Senadores, señores, ¿qué cabeza vamos a poner sobre la mesa? No sé, porque vuelvo a repetir. Yo creo que el supuesto que ya debemos manejar es, uno, realmente, salvo casos extremos como el de Maduro, pues si algo ha demostrado la justicia norteamericana en los últimos años es que se ha transformado de un sistema de persecución del crimen a una academia de canto. ¿Por qué canto? Porque depende de lo que tengas que cantar, así será la sentencia y entonces ya todo ha perdido mucho A dramatismo. ver, Antonio, tú eres muy conocedor de Venezuela, Sí. entre otras cuestiones por asuntos familiares y todo, y tú viviste un tiempo ahí, Ujú. todo. ¿Qué es lo que hace que Delcy Rodríguez termine sentada donde está y qué es lo que hace que María Corina termine en una gira con el Papa y hoy estará con Donald Trump? ¿Qué es lo que hace que no se dé lo que en la supuesta lógica debería de ocurrir? Bueno, primero, como hemos referido antes, esta es una invasión sin invasores. Segundo, es un sistema en el que se confía, porque se quiere confiar, que realmente el propio peso omnímodo de los intereses de los Estados Unidos y ese amor sin límite que se tiene al cuello de cada uno hará que puedan corresponder a lo que les pida el poder norteamericano sin grandes conflictos. Yo personalmente difiero de eso, por eso he dicho antes ¿y qué pasa con Diosdado Cabello? ¿Y qué va a pasar con Padrino? ¿Y es posible hacer una omelette sin romper huevos? No, no es posible. ¿Le va a salir bien a Trump? No sé. ¿Dónde empezó esto? Pues ahora vamos sabiendo, primero, no es verdad que sea el petróleo la única razón. La única razón es la recuperación del concepto de América para los americanos. Y la defensa del patrón dólar como moneda universal. Poniendo en su sitio a Rusia, que es Sí. quédate ya con Ucrania y fuera de aquí, y a China, en el sentido de, bueno, pues lo que tenga que venir, pues vendrá de otra manera.
sobre todo Trump tiene muy claro, por eso Groenlandia, por eso que el poder presente y futuro depende de los minerales estratégicos. Y los minerales estratégicos juegan hoy el mismo papel que durante el siglo XX jugó al inicio del siglo el petróleo y los combustibles fósiles. Dicho eso, hay que meter en el contexto de qué se trata. Tener 8 ilustres o ex-ilustres o que aprovechándose de lo ilustre traicionaran al país en las cárceles americanas no va a cambiar la esencia del negocio con México. Es muy importante para nosotros, sobre todo es importante para el que le afecte y le toque ir. La situación actual de Maduro, de Venezuela, es muy importante para Maduro y para su mujer, pues son los únicos que están allí pasando frío en Brooklyn. Los demás, de momento, pues no les está pasando mucho. Segundo, ¿qué va a pasar si mañana? Yo más bien creo que el resultado de esa llamada, en la que yo creo que ya tenemos que descontarla, es que precipitó, pues por ejemplo, las negociaciones de los dos jefes parlamentarios, porque ellos tienen que saber en qué condición. Y segundo, ¿cuánta carga muerta admite esta crisis? Que son gobernadores, que son culpables, que son colaboradores. A ver si ahora va a resultar que vamos a hacer una segunda ronda de Genaro García Luna, ¿no? Quiero decir, a ver, yo no estaba delante, tal como fue el juicio, la verdad es que es bastante sorprendente lo que pasó, pero pasó. Lo que sí creo es que el abrazo, si no balazos, lo hizo Andrés, ¿no? Que yo sepa, lo hizo Andrés. Claro. Y esa relación de coexistencia no pacífica, porque aquí lo único que no ha bajado hasta ahora, hasta Omar García Harfuch, es el índice de muertos. ¿Qué estoy queriendo decir? A ver, por favor, cambiemos los parámetros, porque lo que le ha pasado al mundo es que han cambiado. O sea, Donald La Trump... pregunta de fondo, Antonio, es, ¿lo entiende esto la presidenta Claudia Sheinbaum? Y lo más importante, ¿lo entiende su equipo, su entourage cercano, Es que, como para presionarle y decirle, presidenta, tenemos que cambiar el chip, desideologizar la mesa y colocarnos en el sentido pragmático con esa famosa cabeza fría que presume? o seguir llorando al Che Guevara. Exactamente. Y tenemos las dos alternativas. ¿Qué hacemos? Yo creo, de nuevo, ojalá siguiera en nuestras manos el decidir qué hacemos. Yo creo en la soberanía. Yo me hice por voluntad ciudadano mexicano y me tomé todo el paquete y aunque nunca lo consiga del todo, viajo por el mundo con un papel que dice que soy mexicano. Y he entendido muy bien que el concepto de la soberanía tampoco es estático. Y en ese sentido, yo me considero un ciudadano de Norteamérica, no de los Estados Unidos, sino de ese espacio que compartimos con Canadá, con Estados Unidos y con nosotros. Porque si el precio de ser muy mexicano es volver a los años 40 o a 1400, es un precio que yo creo que no debemos hacerle Ahí. pagar a nuestro pueblo. A ver, ¿de qué le sirve a Cuba invocar esa soberanía para morirse de hambre? Bueno, Para no tener energía eléctrica, para no tener bienestar, se para mueren, arriesgar la vida cruzando. se mueren de hambre los otros, ellos no. Claro, No, a ver, sí, claro, a los ver, gobernantes, no, yo estoy hablando de del invocar la pueblo, soberanía del pueblo, claro. pero ¿para qué? Pero ¿Para morir? Ramón, de verdad, los pueblos importan a quién. Ujú. Bueno, y dentro de esta dinámica que está ocurriendo, pues no puedo sustraernos al hecho de que las cosas en el país siguen girando. Y el caso Salinas Pliego da un giro interesante cuando el propio Ricardo Salinas Pliego pues, acude a instancias internacionales a denunciar la violación y el atropello a sus derechos humanos, acusando una persecución desde el Estado mexicano, tratando de acorralarlo y violentar
sus derechos individuales. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que todo el caso Salinas Pliego es un gigantesco error y espero que no se consolide por ambas partes. Ujú. El gobierno, primero, ningún gobierno puede competir con un ciudadano privado porque los ciudadanos privados dependemos de la acción de los gobiernos. Ujú. Pero además, eso que se llama autoridad moral, legal, se pierde cuando el uso de la fuerza del Estado se hace para vulnerar los derechos de los demás. En ese caso, han conseguido una cosa que es increíble, que es que la pelea sea entre iguales. Claro, Y es muy es importante. completamente falso. Ujú. El Estado es mucho más poderoso, pero además el Estado me debe a mí, que soy otro contribuyente del SAT. Me tienen localizado como a ti y espero que esto no tenga más consecuencias que las normales. Pero todos podemos ser Salinas Pliego. El problema es que no todos tenemos ni la capacidad de plantar cara. A ver, es muy mal precedente el que un señor plantea una batalla porque no quiere pagar impuestos. Eso está mal. Eso no tiene Pero eso no sentido. es el punto. Cuando empiezas a profundizar y te das cuenta de todo lo que hay implicado, lo mínimo que puedes desear es, mira, al final la campaña de Salinas Pliego la está haciendo el gobierno. Y, naturalmente, no es que se tenga simpatía por David, se tiene simpatía por Goliat, pero es que este Goliat ya no existe. Y todo eso da en un momento de desaparición del cuerpo político. Yo recuerdo muy bien el caso de Berlusconi, estaba en Europa. Tuve además la suerte de participar en la negociación que hubo que hacer para venderle canal de televisión en España a Silvio Berlusconi. Cuando todo empezó, el manipuliti de los fiscales italianos, que acabaron con la clase política italiana toda, Ujú. nadie suponía que eso al final sería la campaña de lanzamiento de Berlusconi. Hubo dos razones. Primero, la clase política italiana desapareció completamente. Y segundo, Berlusconi era un señor que no solo tenía unas televisoras, sobre todo entretenimiento, no hay que olvidar eso. Claro. Y tenía una cosa que era mucho más importante que las televisoras, que era el Inter de Milán. Entonces lo que hizo fue trasplantar a la política el fenómeno de la movilización de los tifosi del Inter de Milán. Y con eso creó el Forza Italia y ganó las elecciones. Pero primero se había producido el agujero absoluto, no había nada, no había nadie, que es aproximadamente el camino que llevan. Ahí estamos plantados, ni más ni menos. Pero bueno, cerremos esta conversación, al punto. ¿Qué prevés en las próximas, ya ahorita, a como ocurren las cosas, decir en las próximas semanas es hablar de muy largo plazo, en los próximos días? ¿Qué pronosticaríamos? ¿Para dónde? Para México. Pues una de dos. Vuelvo a repetir, ya han llegado. Entonces hay un primer impacto que va a ser Ya han quién. llegado los norteamericanos. No, sí, ya. Los que vienen a llevárselos ya están aquí. Ujú. No sé si será extracción o operación quirúrgica, pero ya están aquí. Ujú. Segundo, ¿es posible una recomposición de los Estados Unidos sin México y Canadá? No. ¿Es posible una recomposición de México sin Estados Unidos? No. No. Entonces lo que preveo es ojalá y alguien en algún lugar, alguna institución, tome la responsabilidad de pactar un acuerdo posible que le permita, por una parte, al pueblo mexicano saber quién es responsable de qué. ¿De qué? Las consecuencias de la política nos han llevado a dónde. Segundo, ¿quién va a ir? ¿A quién se van a llevar? ¿A quién van a juzgar? Tercero, ¿quién está en condiciones de comparecer delante del pueblo mexicano y tratar de competir por posiciones de poder? Porque ahora mismo, vuelvo a repetir, no se equivoque, con independencia de quién sean los gobernadores que resulten de la elección del año que viene, hoy por hoy, todo el poder está en manos de Morena. Y por lo tanto, todo el poder
es el responsable de la situación del país. Claro. Ahí estamos, ahí quedamos y ahí suspendemos esta plática para que en el próximo Al Punto veremos bastantes evoluciones que serán por días, por horas e incluso por minutos.